¿qué tal? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Nosotros de este pequeño parón venimos con las fuerzas renovadas y con muchísimas ganas de contarles lo nuevo acerca del COVID-19. Así es, en este año que va a ser un año largo, vamos a hablar de otras muchas cosas, por supuesto. Esperemos que no solamente haya COVID-19, Daniel. Esperemos que no. Pero vamos a empezar fuerte. Y hoy vamos a empezar a hablar o a analizar a la luz de la ciencia, porque a nosotros nos gusta aquí en Punto de Encuentro analizar todo desde el punto de vista de los datos científicos. Pues los argumentos que un grupo ya globalizado están intentando meternos en nuestras cabezas para que no nos vacunemos. Hoy vamos a empezar a hablar sobre los diferentes postulados o teorías conspirativas, dependiendo de cómo usted quiera verlo, de los antivacunas. Sí, además vamos también a tratar uno de los paradigmas de los antivacunas, que es este axioma que ellos sostienen de que las vacunas producen una serie de enfermedades, entre otras, autismo. ¿Será cierto que las vacunas producen autismo? Quédense con nosotros porque esto empieza calentito. Pero fíjense que es un tema que no debemos dejarlo pasar. Hace poco leí, Daniel, que las teorías conspirativas de los antivacunas aquí en Estados Unidos ponen en peligro la inmunización global. Así es. Porque en una población de unos 327 millones, quitamos los niños que no se van a vacunar, unos 250 por ahí millones, son más de 50 millones de personas las que si no se vacunan, el virus seguiría contagiándose y de poco serviría que el resto de la población se vacune. ¿Tú qué piensas, Daniel? Pues es obvio, sabemos que para llegar a lo que se denomina una inmunidad de grupo, necesitamos que haya como un 60 o 70% de la población vacunada. Como bien dices, en la población estadounidense sabemos que de momento los niños que parece que se contagian no es tan fácil de que se contagien con el COVID-19 y que suponen como una tercera parte de la población, una cosa así. Pues sabemos que de los demás necesitamos una campaña de vacunación bastante masiva. Si aparte de los problemas que vamos a tener, de que hay personas a las que se les va a vacunar, pero que no van a desarrollar inmunidad, sabemos en el caso de las nuevas vacunas es una eficiencia del 95%, sabemos que la de la AstraZeneca es más baja, pues entonces esto básicamente va disminuyendo nuestra posibilidad de alcanzar esa inmunidad de grupo, poniendo por tanto en peligro ante un tipo de enfermedad que posiblemente sea estacional, poniendo en peligro la meta que tenemos de erradicar esta enfermedad. Sí, pero bueno, quien se pone más en peligro no es en sí la gente que se vacuna, sino la gente que deja de vacunarse, ¿no? Sí, no únicamente eso, ¿no? Porque hay otra cosa que hemos tratado anteriormente y es que no sabemos si estas vacunaciones te dan una inmunidad o si estas vacunas lo que te pueden dar en vez de una inmunidad es que tú puedas contagiarte con el COVID-19 pero que no presentes síntomas. Imagínate que gran parte de la población que es vacunada no presenta síntomas pero puede contagiarse con la enfermedad convirtiéndose en asintomáticos infecciosos, de tal manera que primero lo que les podría pasar a esta gente es que viendo alrededor que no hay casos, realmente el virus estuviera llegando hasta ellos y cuando llegase a ellos, pues claro, al no estar vacunados, tuvieran el desarrollo de la enfermedad. Por un lado está el problema que pueden tener al no vacunarse de que no sean inmunes a la enfermedad y que el resto de la población pueda estar corriendo el virus de forma casi escondida. Y por otro lado, Raquel, es que si no paramos el virus sigue manteniéndose en la población en una frecuencia baja, pero se sigue manteniendo en la población. Es posible que la inmunidad no sea una inmunidad a largo plazo, sino una inmunidad a un año. ¿Qué ocurre? Si sigues teniendo el virus en la población y al cabo de un año la gente que has vacunado pierde la inmunidad, en ese momento se vuelve a disparar otra vez la pandemia. Entonces, creo que es importante que se realicen campañas de educación y que también nosotros escuchemos y seamos capaces de mirar los datos científicos, clínicos e epidemiológicos para tomar nuestras decisiones con respecto a si nos vacunamos o no. Así es, y estos datos que tú has planteado no lo dices tú solamente, sino que el reconocido virólogo, el doctor Antonio Fauci,
el médico experto de la Casa Blanca, ha estimado, este va más por arriba, dice que es necesario del 80 al 85% y que este será un número bastante óptimo de personas que se vacunen en los próximos meses para que volvamos a la situación lo más parecida a la normalidad de pre-COVID. Yo ya ni me acuerdo, Dani. Pero fíjate que de esos datos de Anthony Fauci, entonces tenemos un problema, y es porque las dos primeras vacunas, que son las de Pfizer y la de Moderna, no se han aprobado para niños mayores de 16 y 18 años respectivamente, o al revés, 18 y 16 años respectivamente, sabiendo que la población por debajo de 18 años o menos es una tercera parte, y fíjate que ya no estaríamos llegando a esa inmunidad de grupo, estaríamos ya en el 66% en las vacunaciones, con lo cual pues posiblemente insuficiente hasta que no incluso se lleguen a tener vacunas que se pueden utilizar en niños. En niños, ¿no? Y tú dices insuficiente, él dice directamente en un artículo en el New York Times que si no se tiene el 85% y si la mitad de la gente no se pone la vacuna, estaremos ante un considerable desafío de salud pública. Pero fíjate, Daniel, que una encuesta publicada por Axios Ipsos a principios de diciembre encontró que en un principio solo era el 52% de los americanos quienes quieren vacunarse. Y ahora, tan solo hace 2 días, esta encuesta ha sido actualizada y vemos que los datos han incrementado y que ahora es el 60% del público el que probablemente quiere recibir la vacuna. Esto, bueno, pues por un lado es una señal alentadora. Obviamente todavía no estamos llegando ni al 75, ni al 80, ni al 85, que es lo que se requiere, ¿no? Pero es una indicación de que al menos, bueno, pues algunas dudas sobre la vacuna fue simplemente porque se tenía miedo. Ahora que ya ha pasado un mes y vemos que las campañas de vacunación están funcionando y que no hay muertos y que previsiblemente van a funcionar esas vacunas, pues la gente se está animando. Lo que significa que su negativa en un principio no era desde una posición totalmente atrincherada, ¿no? De no y no. Sí, bueno, aparte, bueno, hay varios factores, ¿no? Entre otros es que se habían vertido muchas mentiras, se siguen vertiendo mentiras con respecto a las vacunaciones, que decían que estaban hechas con restos fetales, que te iban a matar y demás. Bueno, en Estados Unidos ya llevamos bastantes más que de 6 millones de vacunados y por ahora no hay ni un solo fallecido por vacunación con ninguna de las dos vacunas que se están utilizando. Claro, cuando tú contrastas un dato de un 0% sobre 6 millones y piensas en la mortalidad que tiene el COVID-19 de un 1%, pues imagínate, estarías contrastando 60.000 muertos que tendrías si todas esas personas se contagiasen por COVID-19, un 1% de 6 millones. Entonces estás contrastando 60.000 contra 0. Entonces, claro, a la hora de tomar una determinación de si te vacunas o no te vacunas, empiezas a ver que la gente a tu alrededor se vacunó. Una compañera mía, Michelle, se vacunó esta mañana y está perfectamente la señora, pues entonces empiezan los miedos a disiparse. Está perfectamente porque sabemos que los efectos secundarios, o sea, no van a aparecer al mes, a los 2 meses o al año, ¿no? Empezaremos a mutar, ¿no? No, vamos a ver, aparte de todo este tipo de teorías conspirativas que podemos ir analizando, hay que ser un poquito, utilizar un poquito el sentido común. Lo primero, cuando uno le pone una vacuna, sea cual sea, o un medicamento inyectado, que es nuevo y que nunca antes te han puesto, siempre hay un riesgo de que puedas tener algún tipo de reacción anafiláctica. O como ocurre con otras muchísimas cosas, incluso con alimentos que comemos por primera vez. Entonces hay que estar atentos, ¿no? Porque ha habido algún caso de reacción anafiláctica en personas que tienen una predisposición a tener reacciones alérgicas fuertes, ¿no? Pero claro, por un lado tienes lo que es una reacción alérgica fuerte, porque démonos cuenta de que estas vacunas son muy potentes, y por otro lado tienes lo que pudieran ser efectos secundarios ya no solo de anafilácticos, sino de efectos secundarios de que hay veces que pasa con un número bajo, pero puede pasar, que se produzca una respuesta autoinmune, básicamente que tu cuerpo a la hora de generar anticuerpos, genera anticuerpos contra el virus, pero algunos de los anticuerpos que genera no solo se unen al virus, sino que se unen
alguna de las proteínas de tu cuerpo o a uno de los componentes de tu cuerpo. Por ejemplo, en las vainas de mielina es muy típico. Entonces eso te generaría una respuesta autoinmune. Las respuestas autoinmunes tienen lugar en los primeros días después de la vacunación. Por tanto, en todos los casos que hay, los estudios que hay en fase 3, en que se llevan ya 2, 3, 4 meses desde que ya se vacunaron a aquellas personas y estas personas no han desarrollado, salvo en casos excepcionales, ningún tipo de respuesta autoinmune, podemos estar tranquilos con respecto a esto. Por otro lado, también se nos dice que si las vacunas son ARN, se va a insertar. Falso, y algún día lo podemos ir analizando, y que van a dejar algún tipo de huella en nuestro genoma, lo cual es falso. De hecho, el ARN, este tipo de tecnología ARN, el ARN es muy poco estable. Con lo cual, al cabo de unas horas no queda absolutamente rastro alguno de la vacuna. Lo único que queda es que tu cuerpo ha reconocido la proteína, un trocito de la proteína del virus, y ha generado anticuerpos para que cuando llegue el virus en persona seamos capaces, nuestros sistemas inmunológicos sean capaces de reconocerlo y abortar la infección. O sea, han creado memoria, ¿no? Han creado memoria, sí. Muy bien. Pero vamos a seguir hablando de estadísticas y números, que a mí me ha interesado este tema, Daniel. Sí. ¿A qué se debe sobre todo este salto en número de gente que está predispuesta a vacunarse un mes después de que se iniciaran las campañas de vacunación? Pues fíjate, primero, porque las personas mayores se han vuelto más susceptibles a recibir la vacuna. O sea, quieren vacunarse, ya están viendo, están más tranquilas, están viendo que es necesario. Así es que hay un mayor número de gente mayores de 65 años que se quiere vacunar. 2, y es algo que a mí me ha llamado la atención, que hubo un asombroso aumento de 20 puntos en el número de encuestados hispanos, porque la encuesta también se ha hecho dependiendo de la población, los hispanos, los afroamericanos, los blancos, y ha incrementado cerca de 20 puntos. Fíjate, a principios de diciembre el 45% de la población latina aquí en Estados Unidos quería vacunarse. Antes de Navidad solamente el 38%, ¿vale? Pero a día de hoy más del 58% de la población hispana en Estados Unidos se quiere vacunar. ¿Y por qué se debe este cambio? Pues es interesante. Desgraciadamente este cambio se debe porque cerca del 44% de estos hispanos que residen aquí en Estados Unidos, en esta encuesta han dicho que han conocido a alguien que ha muerto en los últimos meses por COVID-19. Sí, esto llevamos viendo también con todas las mentiras sobre el COVID-19. El otro día, este pasado fin de semana, me enzarcé en redes sociales con alguien de Uruguay, ¿no? Porque en Uruguay casi no tienen casos. ¿Qué ocurre? Al no tener casos, sí, no lo han visto, entonces ¿qué ocurre? No tienen casos porque el gobierno uruguayo lo ha hecho bastante bien, posiblemente. ¿Y qué ocurre? Que como no lo han visto, no lo han visto porque el gobierno ha sido bastante tajante en las medidas, se cansan de las medidas y dicen que es que el gobierno les quiere controlar. Y que como no lo han visto, que es mentira, hasta que finalmente les llega. Esto lo hemos visto y lo he repetido hasta la saciedad. Cuando apareció en China, llegaron a Italia y dijeron, esto no es China, y fíjate lo que les pasó. Llegaron los ingleses y dijeron, esto no es Italia, y mira lo que les pasó. Llegaron los de Nueva York, lo sé porque tengo amigos en Nueva York, y dijeron, esto no es Europa. Llegó un vecino aquí, no muy bien situado, y me dijo a mí a la cara, esto no es Nueva York. En Brasil dijeron también, esto no es Europa, y en Uruguay ahora dicen, esto no es Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Este virus no tiene fronteras. Lo único que necesita es que no pongas barreras. En el momento en que no pones barreras, él va adelante. Y es lo que tenemos. Y aparte, otra cosa muy interesante, Raquel, es que mientras que la ciencia tiene un mensaje, y la gente que se mueve con los datos, vas aumentando tu conocimiento y vas edificando tu conocimiento. Tenemos a todos los que son conspiranoicos y demás, cambian constantemente su mensaje. Al principio decían que el virus era una farsa, que era una mentira. Después que el virus no era tanto. Después que el virus no causaba muertos. Han ido cambiando totalmente. Después que la vacuna mata. Y ahora que no mata, no, es que la vacuna... Y entonces son puramente, lo que les mueve es puramente un espíritu de rebeldía y un espíritu de conspiración y de desconfianza, ¿no? Que al final lo que hace es, como hemos visto en muchos casos, Raquel, llevarles a una cama de hospital, postrarles e incluso, pues, llevarles a la tumba.
Pero sabes, Daniel, que algo importante en este juego antivacuna no es solamente ni la raza, ni la religión, ni la oposición a la ciencia o el miedo, ¿no? Sino que uno de los factores, sobre todo aquí en Estados Unidos, estoy centrándome aquí en Estados Unidos, es la política. Uf. Y es súper interesante porque fíjate que la gran mayoría de los que dicen que no se van a vacunar son seguidores de Trump. De los más de 70 millones de personas que le votaron. O sea que hay muchos que de estos que obviamente pues están haciendo caso a su líder político y deciden pues no vacunarse, mientras que los de Biden pues son mucho más pro vacunas. Sí, a pesar de que bueno, el presidente Trump realmente ha apoyado lo que es el desarrollo de la vacuna, pero claro, entre sus seguidores hay mezclados muchos QAnon, muchos conspiracionistas, gran parte de la comunidad evangélica. Entonces está todo muy mezclado, ¿no? Todos beben del mismo agua, el mismo agua que es teorías conspirativas a todos los niveles, ¿no? Y finalmente esto termina salpicando. O sea, ahora te digo una cosa. La mayor parte de la gente que está muriéndose en el hospital es la gente que no hizo caso, y lo estuvimos avisando, y se reunió en Navidades. ¿De acuerdo? Y gran parte de esta gente que fue desobediente son personas también movidas por intereses políticos. Cuando esta pandemia pase, alguien hará un estudio y nos dirán cuál es el porcentaje de la gente que falleció en Estados Unidos que no fuera en residencia de ancianos. Porque los pobres, cuando les llega el virus, da igual de qué partido seas, no tienes forma de escapar, ¿de acuerdo? Pero veremos en gente, en otro tipo de comunidades, las estadísticas que yo ya les adelanto cuando las veamos y nos referimos a este programa, va a ser realmente muy alarmantes del alto porcentaje entre los muertos de personas con una, digamos, republicanos, digamos, en Estados Unidos. Pero también está pasando en otros países, Raquel, está pasando sobre todo con personas de color político más hacia la derecha. Claro. Muchos países tienen como referencia a la derecha de Estados Unidos, ¿no? Entonces sí, se están dejando influenciar y desgraciadamente pues tanto la pandemia como las campañas negacionistas alimentadas desde la Casa Blanca ha dividido a Estados Unidos en dos mitades. Por un lado están los que están a favor de las mascarillas y de Fauci, por otro lado están aquellos que creen más en las libertades, y lo pongo entre comillas, personales individuales, lo que dice el señor Trump. Así es que, bueno, pero no solamente Fauci, por ejemplo, Dan Romer, director de investigación del Centro de Annenberg en la Universidad de Pensilvania, dice lo siguiente: si no se combate desde los estados estas teorías conspirativas y se hace una gran campaña para que la gente sea solidaria y se ponga la vacuna, si no es por ellos, por sus hijos, sus padres y sus vecinos, la vacunación puede fracasar. Y si todo tiene pinta de que no vamos a tener ni tanto ni tan blanco. Vamos a tener posiblemente algún problema con esto. Y no lo que decías, ¿no? Que siguen a Fauci. Bueno, realmente no solo Fauci. Fauci es un científico de renombre, una persona con muchísima reputación, sino también a toda la comunidad científica en general y médica. Después, no, es que hay médicos. No, perdona. Después hay gente que son disidentes, y ya mostraremos un caso de ellos, y son personas que no tienen ningún tipo de crédito profesional, pero claro, son disidentes que lo que están buscando es romper con lo que dice la ciencia, porque de esa manera les invitan, tienen renombre y aparte tienen siempre un beneficio efectivamente económico. Así es, pero bueno, vamos a ir al grano, vamos a ir al tema, porque obviamente todo esto son encuestas, son elucubraciones, pero a nosotros lo que nos interesa son la realidad, la verdad y los datos. Aquí en Punto de Encuentro no les vamos a informar desde un punto de vista ni ideológico, ni filosófico, ni político, y desde el punto de vista o de temas científicos, ni religioso. Vamos a ir a la verdadera ciencia. Así es que vamos con el primer tema. Como tú muy bien has dicho, Daniel, el principal argumento que tiran fuera para debatir los antivacunas es que las vacunas producen una enfermedad horrible para los niños, sobre todo, ¿no? Que es el autismo. ¿Es esto cierto? ¿Qué verdad hay detrás de esta no tiene ningún tipo aseveración? No tienen ningún tipo de fundamento. Ellos lo que pueden hacer es
traer el ensayo original en que se fundamenta a estas personas, que es un ensayo en el que se publicaron una serie de falsedades. Pero déjame antes que recuerde que gracias a las campañas de vacunación desde el año 2000 hasta el año 2014, por ejemplo, de la vacuna contra el sarampión, se ha salvado la vida de más de 17 millones de niños. ¿De acuerdo? No estamos hablando de AOVs, estamos hablando de millones y millones de niños, y por eso hay campañas de vacunación a nivel mundial para erradicar enfermedades como el sarampión, ¿de acuerdo? Que ahora nosotros no lo recordamos, pero nuestros abuelos sí lo recuerdan, cuánta gente moría por sarampión. Entonces, salvo que queramos volver a lo que teníamos hace 30 años y que nuestra esperanza de vida descienda a 20 años, pues vamos a ver, hay que seguir, yo creo que adoptando las medidas sanitarias. Hubo una publicación en la cual se relacionó las vacunas de la triple vírica, que son básicamente el sarampión, las paperas y la rubéola, con un tipo de autismo, en una publicación que se realizó en 1998. ¿Qué es el autismo? El autismo, y hay una serie un espectro de enfermedades dentro de lo que se conoce como autismo, que lo que producen son niños que tienen un retraso intelectual, un problema a la hora de comunicación verbal y no verbal, movimientos repetidos, muchas veces un retraso mental severo. Pero el autismo no se da desde el momento de nacer. Por lo general, lo que ocurre es que el niño se desarrolla bien o dentro de unos cánones hasta el primer año de edad. Entre el primer y segundo año de edad es cuando el niño tiene o una regresión o una falta de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación y de inteligencia, ¿de acuerdo? Con lo cual vemos hasta el primer año está bien y a partir del segundo año es cuando se queda estancado, incluso tiene un retroceso, ¿no? Hay muchas causas del autismo, se sabe que hay bases genéticas, hay una serie de mutaciones en genes que causan la enfermedad o dan una predisposición a la enfermedad, como por ejemplo tenemos el síndrome de Rett o el síndrome del X frágil. Y después hay muchas cosas que no se conocen bien de esta enfermedad, no se sabe cuáles son los otros condicionantes, ¿no? Y es aquí donde entra esta publicación. Resulta que el grupo dirigido por Andrew Wakefield en Inglaterra en 1998 publica en Lancet un artículo donde recoge 12 casos de niños que tenían autismo junto con síntomas gastrointestinales, y ven que de estos 12 niños lo que hacen es una serie de entrevistas, eso dice él, que debía ver cómo era falso, hacen una serie de entrevistas a médicos y la familia y ven que dicen que se empieza a producirse el autismo justo después de que los niños hubieran sido vacunados de la triple vírica, sarampión, paperas y rubéola. ¿De acuerdo? Este artículo no tenía ningún tipo de base experimental, eran solo 12 niños, en un artículo sin ningún tipo de base, pero ¿qué ocurre? Obtuvo un gran impacto. Se generó una campaña en la cual, de hecho, mucha gente antivacunas se levantaron y dijeron que esto lo sabían las compañías farmacéuticas, que lo que querían era ganar dinero aunque los niños tuvieran autismo. Y esto llegó incluso en Estados Unidos al Congreso de Estados Unidos. Yo he colaborado con posiblemente el mejor virólogo de los últimos 40 años en Estados Unidos, Michael Alston, que ya está muy mayorcito, y él me contó en una cena, ¿no?, que él fue al Senado, al Congreso, a dar declaración, porque básicamente a él directamente Wakefield le acusó, empezó a acusar a todos aquellos que no le daban la razón de que estaban comprados por empresas farmacéuticas. Y cuando llega, por ejemplo, gente como Alston, llega allí al Congreso, le hacen este tipo de preguntas, básicamente culpando a la comunidad científica y a los virólogos como él de que estaban comprados por las farmacéuticas. Se armó un revuelo, te puedes imaginar. ¿Qué ocurre? Rápidamente la comunidad científica se puso a ver, porque cuando tú publicas algo, lo que tú dices, bueno, ¿será verdad o no será verdad? El estudio es muy malo, pero vamos a ver, aunque el estudio sea muy malo, con solo 12 niños, sin controles, sin un diseño no controlado, muy especulativo, vamos a ver qué pasa. Y empezaron a hacer un montonazo en los años sucesivos de estudios de si había correlaciones entre el autismo y las vacunaciones, y no se encontró ni una sola correlación, ni una sola. No solo eso, claro. ¿Qué pasó? Al final lo que se hizo es que gran parte de los que habían firmado el artículo, 12 de ellos, incluso 10 de ellos llegaron a decir que no estaban de acuerdo con los datos, que eran especulativos y demás. Y entonces empezaron a escarbar. ¿Qué es lo que había pasado?
retrajeron el artículo de la publicación años más tarde. ¿Pero qué pasó? Empezaron a investigar en Wakefield. ¿Y sabes a este investigador lo que pasó? Este investigador estaba recibiendo dinero, ¿vale? Antes de publicar esto, estaba recibiendo dinero de abogados que estaban llevando a juicio a compañías farmacéuticas acusándoles de que sus vacunas producían autismo. De tal manera que estos abogados lo que hicieron fue ir a un científico comprable, sin reputación, un sinvergüenza, darle el dinero, que el científico transversase los datos, publicarlo de tal manera que cuando fueran delante de un juez tuvieran ya un dato científico que respaldase sus acusaciones. Esto es gravísimo. Este Wakefield, por supuesto, se descubrió que aparte había hecho estudios con niños sin autorización, estudios invasivos en niños, como punciones y demás, sin autorización de los padres. Lo de la neutralidad, lo de la investigación, ¿no? Cuando los niños eran neutros, ¿no? Ya hablamos en Punto de Encuentro anteriormente, es el mismo tipo de científico, ¿no? Que manipula los datos para una conveniencia. Efectivamente, y después con los niños tuvo comportamientos, hizo estudios invasivos en niños que como no tienen capacidad de comunicarse y tienen un retraso mental, les hizo punciones lumbares, les hizo de todo sin la autorización de los padres. Todo esto se descubrió, el hombre es el Wakefield, pues realmente un sinvergüenza, ¿no? Y de hecho, también se descubrió que publica los 12 casos, pero es que había otros muchos. Lo que le hizo fue seleccionar los 12 que le interesaban y publicarlos en vez de publicar todos los casos que tenía. ¿Por qué? Porque él lo que quería hacer es, vamos a hacer una publicación en la cual vamos a demostrar algo que sé que es falso, y es que hay una correlación entre la vacuna triple vírica con autismo, para que a mí me paguen. Bueno, te puedes imaginar todo esto, el revuelo que ha sido, y se ha demostrado, se quitó el artículo, de hecho, años después lo retrajeron en Lancet, pero aunque está más que demostrado, este hombre ha sido tachado ha sido básicamente, lo han echado de todos los sitios. Este hombre es un sinvergüenza, pero se sigue moviendo en la comunidad antivacuna. Muy activo, ¿no? En todo esto. Claro. Sigue el mundo contra mí, ¿no? Claro, es lo mismo. ¿Te acuerdas cuando empezamos con el tema de las teorías conspirativas? El primer vídeo sobre la pandemia de una tal Judy Mikovits. ¿De acuerdo? Aquella mujer publicó un artículo en el cual dijo que había una relación entre un síndrome de fatiga crónica con una infección por retrovirus. Se había equivocado porque tenía las células en cultivo contaminadas. Ella hace la publicación, una porquería de publicación, se genera un gran revuelo, después se analiza lo que había hecho, se ven que los datos son falsos y a esta persona básicamente se le echa fuera. Raquel, este es el tipo de personas, esos científicos que ellos dicen los antivacuna, que tienen gente de renombre entre ellos, estos son los científicos que están con los antivacuna. Gente sin ningún tipo de prestigio, gente que han sido a los que han echado de sus centros de investigación. No por decir cosas rocambolescas, sino por falsear datos. Tanto Judy Mikovits, la autora de aquel vídeo de la pandemia al inicio que por cierto ha pasado a estar en el cajón de olvido, porque ya todos sabemos que lo que decía esta señora era una serie de patrañas, y todos, hoy en día, nadie cree lo que esta señora está diciendo, salvo ya los loquitos que han quedado por ahí sueltos, ¿no? Pero igual te pasa en el caso de esta investigación, porque caso otro que está con los antivacunas, Andrew Wakefield, son los mismos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con los antivacunas? Pues tenemos datos falsos, algún artículo con datos científicos falseados para apoyar su tesis, que no tiene ningún tipo de validez. Y déjame cerrar con una cosa. Hay diferentes artículos que se han publicado que muestran que no hay una correlación de ningún tipo de vacuna, no solo de la triple vírica, sino ningún otro tipo de vacuna con autismo. ¿De acuerdo? Y después ha habido diferentes artículos, porque hoy en día escuchas que hay un componente de las vacunas que se llama el timerosal, que es un derivado, que es un conservante a base de mercurio, que dicen que produce una serie de sintomatologías, también el autismo y nada, bla, bla, bla. Bueno, pues realmente se ha retirado de las vacunas. La gente, ¿por qué lo retiraron? Por prudencia, porque es derivado del mercurio, y aunque se vieron que las afirmaciones no eran auténticas, digo, vamos a quitarlo de las vacunas, vamos a sustituirlo por otro conservante diferente que no tenga mercurio, ¿de acuerdo? Y vamos a analizar. Bueno, hicieron un análisis y no han visto ningún tipo de correlación en las vacunas que tenían el timerosal con las vacunas que no tenían el timerosal, con ningún tipo de patología o de patología a nivel neurológico.
¿De acuerdo? No solo eso, sino otro tipo de compuestos que se utilizan en vacunas para potenciar el sistema inmunológico. Tampoco hay ningún tipo de base. Con lo cual, todo esto que dicen los antivacunas de que las vacunas tienen una serie de efectos es falso. No hay ningún tipo de base a lo que dicen y hay infinidad de artículos que lo atestiguan. Así es. Bueno, Dani ya nos ha dado un pequeño avance y aparte de lo del autismo, bueno, pues alegan otro tipo de argumentaciones. Vamos a dejarlo aquí, Daniel, sí. Pero es muy interesante. Vamos a ver, estamos tratando de temas de salud. Obviamente vamos a guiarnos por lo que dicen aquellos que están trabajando en este tema, como son los científicos, y no todos los científicos, bueno, pues trabajan de una forma rigurosa, como muy bien lo está exponiendo Daniel. Así es que, como muchas veces también el doctor Daniel Beltrán dice, acérquense a fuentes que sean fidedignas, a su médico de cabecera, a gente científica, bueno, pues que sea de fiar, ¿no? Y no se dejen guiar por aquellos pues que desgraciadamente no están siendo rigurosos y lo más importante, no les importa muchísimo nuestras vidas, ¿no? Eso es, yo creo que hay una cosa, ¿no? Porque pueden decir, esto es el punto de encuentro quién son. Mucha gente me ha insultado, no se pueden imaginar ni cómo, ¿no? Pero yo, mi consejo, nuestro consejo es, vayan a alguien profesional en el campo, que ustedes conozcan en su familia, un familiar médico, vayan a su médico de cabecera, que posiblemente les tenga aprecio y se preocupe por sus vidas, y pregúntenle, oye, ¿las vacunas, me he de vacunar o no me he de vacunar? Y sigan un poquito también el consejo de su médico y no de loquitos que aparecen en vídeos de YouTube. Claro. Pero bueno, mientras tanto y mientras que nos toca el turno, pues obviamente les invito a que oren, a que sobre todo busquen la sabiduría y la paz que el Señor nos da. Y por encima de todo este aspecto físico y de la propia ciencia, Dios ya proveyó sanidad para nuestro cuerpo, para nuestra alma y salvación para nuestro espíritu a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Así es que aparte de la misericordia que Dios manifiesta a través de mentes brillantes como la del doctor Daniel Beltrán, que a través de ellos y de muchos como él podemos a día de hoy decir que tenemos bueno, pues, salida, ¿no? a enfermedades como la viruela o la polio, etcétera, etcétera, etcétera. Esperemos que también pase con el COVID-19. Aparte de esa misericordia de Dios, la misericordia de Dios se hizo carne a través de Cristo. Y en la cruz del Calvario, cada uno de nosotros, si tenemos fe y creemos en la obra redentora de Jesucristo, podemos incluso tener sanidad física. Así es que desde el punto de encuentro les invitamos a que oren, a que se entreguen al Señor y que Él sane sus cuerpos si alguno de ustedes está enfermo. Aquí les dejamos, esto ha sido Punto de Encuentro TV Show. Bendiciones. Bendiciones, hasta pronto.